nombre es María Florencia, tengo 27 años, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresé en la Universidad de Buenos Aires. Soy activista por los derechos de las personas con discapacidad, particularmente la discapacidad motriz. Integro el colectivo Ni Una Menos de Villa Carlos Paz y formo parte de la Comisión Internacional del Estado Español 8M. Hace 2 años que uso silla de ruedas. Esto, en primer lugar, no lo digo porque no se note, porque creo que es medio obvio, ni tampoco lo digo en justificación a por qué me invitan, sino que ha sido la silla de ruedas, ha sido el convertirme en usuaria de silla de ruedas, la que me invitó, la que me posibilitó atravesar esta mirada de la discapacidad, conocer un mundo infinitamente amplio, algo medio alergia, amplio, diverso, es una mirada que traigo para compartir, para invitarlos, para que entre todas, entre todos podamos pensar, en primer lugar, qué entendemos por discapacidad, qué entendemos por inclusión y como objetivo vertebral, cómo colaboramos para una pedagogía de la inclusión. Como comunicadora yo sostengo que el lenguaje es una construcción social, ¿no? Por ende es una herramienta imprescindible. Van a ver que hay algunas cosas que leo, pero como no uso soporte audiovisual, ni PowerPoint, ni Prezi, ni nada, con la intención de que nos podamos mirar y podamos conectar de ese lugar, hay cosas que leo a propósito para que se digan tal cual como son. Cuando yo digo que el lenguaje es una construcción social, que de esa forma se convierte en una herramienta vertebral a la hora de hablar de inclusión, lo digo porque cuando el lenguaje no se usa como se debe usar, cuando no se nombra lo que se debe nombrar, cuando el lenguaje no es claro, asistimos a una clara vulneración de derechos. Discapacitado, inválido, lisiado, capacidades especiales, capacidades diferentes, seres de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Son solo algunos de los términos que a diario, quienes somos personas con discapacidad, escuchamos o leemos que usa la gente para referirse a nosotras, a nosotros. Yo siempre pensé, y por ahí suena medio como una frase trillada, pero yo siempre pensé que el especial era un tipo de pizza, y realmente me sigue costando pensar que usemos la palabra especial para denominar a personas, a alumnos, a escuelas, solamente por una condición que nos atraviesa, que en este caso, como decía anteriormente, es física. Ni hablar de, bueno, obviamente otro tipo de discapacidades. A veces resulta realmente sorprendente la capacidad del ser humano para evitar decir algo que existe. Yo no camino, digamos, no es ni mucho ni poco, no camino, digamos, no es tan difícil de nombrar. Digamos, soy una persona con discapacidad motriz y realmente lo único que, digamos, tengo físicamente es que, a diferencia, por ejemplo, tuya, yo no camino, vos sí, digamos, ese sería como lo especial que tiene mi condición. Eso que pareciera que muchas veces no queremos o no nos animamos a nombrar tal como existe, esto que venía diciendo, que es la discapacidad, genera todo como un murmullo, genera un no saber. A mí me pasa algo muy... yo vivo en una ciudad muy chica, ¿no? Villa Carlos Paz. Por ahí voy con mis amigos por la calle, porque obviamente que la infraestructura así me lo obliga, y pasa un papá o una mamá con un nenito. Claro, como mi silla tiene joystick, es medio como raro porque se ven como un autito, pero una persona grande. Inmediatamente lo que se ve es, no mires, ¿no? No mires, no mires en la calle, no juegues en el aula con tu compañerito o tu compañerita con discapacidad, no juegues con tu primito, trátalo distinto porque tiene una discapacidad. Entonces, ayer conversaba con un periodista de acá de Río Cuarto, pensemos esto como un eslabón, ¿no? El nene o la nena que en jardín, digamos, los padres, las instituciones, el Estado, les va enseñando que eso que no es exactamente igual a él o a ella está mal, o hay que tenerle una mezcla de compasión, como de lástima, como un respeto extra solamente porque tiene una discapacidad. Es el mismo nene que en 6º grado se burla porque no aprendió las ecuaciones, no sé si en realidad las ecuaciones eran en 6º grado, pero no aprendió las tablas de la misma forma que el otro, y es ese mismo nene o esa misma nena que en 3er año del secundario directamente segrega a la compañera o al compañero porque su ritmo de aprendizaje no es el mismo, porque su nivel intelectual no es el mismo, porque camina diferente, y después es el mismo que maneja y a los 30 años tapa una rampa. Y cuando vos le decís, tapaste la rampa, te dicen, son 5 minutos.
Claro, pero a mí en esos 5 minutos me pisó un auto, ¿no? En esos 5 minutos yo no pude subir a la calle. Entonces termina siendo toda una cadena en donde desde el minuto 0 a convertirnos en adultos vamos enseñando que lo distinto está mal, que lo distinto no está bueno, que lo distinto hay que tenerle demasiada paciencia, hay que tenerle complacencia, etc. Si nosotros, lo que yo decía al principio, lo primero que hacemos es pensar qué entendemos por discapacidad, deberíamos empezar entendiendo que es un hecho objetivo, ¿no? Esto que yo mencionaba de no caminar. La discapacidad es una deficiencia, una diferencia motriz, intelectual, sensorial, física en general, etcétera, etcétera, etcétera. Para explicar este hecho objetivo, muchas veces se crean categorías, abstracciones conceptuales que permiten atribuirle a la discapacidad ciertas características. Y de la mano de eso viene la generalización, ¿no? La etiqueta, la segregación, como de a poquito vamos, como bueno, los que caminamos por acá, los que no caminamos por allá, las que usamos lentes por acá, las que no usan lentes por allá, etcétera, etcétera. Pero en esta clasificación, la pregunta que resulta interesante es ¿quién hace esa clasificación, no? ¿Quién tiene la potestad para hacer esa clasificación? Porque en la clasificación también se crea una escala de valores. Un adulto con una discapacidad adquirida motriz no es lo mismo que un niño con síndrome de Down ante los ojos de gran parte de la sociedad. Porque el niño con síndrome de Down genera ternura, esto de lo cual yo personalmente estoy en contra de los seres de luz, los seres especiales, digamos, una mochila que le vamos cargando al niño, a la niña, desde que abre los ojos, porque tiene síndrome de Down. A mí un adulto que se accidentó en una moto y quedó en silla de rueda, es un chico que usa silla de rueda y punto, ¿no? Como que una discapacidad vale más que la otra. Lo primero que yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de clasificar y demás es entender que esa clasificación no es solamente un acto cultural benigno, bueno. Yo lo entiendo como una clasificación, como un acto meramente político. Por eso el título de mi conferencia es La discapacidad como categoría social y política. Ubicado en este terreno de la clasificación como un acto político, la posición es una disputa de sentidos, ¿no? La podemos empezar a pensar entre muchas, la podemos empezar a cuestionar, la sacamos de ese lugar inmutable, quietita de discapacidad para empezar a debatirla. Yo soy de la idea que absolutamente todo se puede debatir y que todo se puede modificar. Y creo que la historia se lo viene mostrando, ¿no? La discapacidad constituye hoy un eje analítico desde el cual se pueden pensar distintas cuestiones, como la construcción de la identidad, el diseño de políticas de Estado, que probablemente hablemos de eso más adelante, el rol de la ciencia como productora de verdades que generan modificaciones en la vida cotidiana de las personas en una sociedad, el rol de la autoridad médica, ¿no? La legitimidad de la autoridad médica. El diseño universal. Río Cuarto es una de las pocas ciudades en la provincia de Córdoba que cuenta con un manual de diseño universal, a pesar de que es ley nacional y que en ninguna provincia, mucho menos en ciudades, se cumple. Río Cuarto lo tiene. En la dignidad humana, en los derechos humanos en general, y obviamente lo empezamos a relacionar con otras categorías, como la categoría del cuerpo, o de los cuerpos, mejor dicho, los géneros, la sexualidad, la identidad, la clase. Yo entiendo la discapacidad como un problema de clases. No es lo mismo trasladarte en una silla de ruedas, siendo, como decía Raquel recién, de una villa miseria, de un barrio periférico, que siendo alguien que tiene la posibilidad de acceder a una obra social, por más que reniegues con amparos judiciales, a tener que estar peleando con PAMI. Entonces, yo lo entiendo en esto de categoría social y política como algo también de clase, y creo que, digamos, eso es también lo que les comparto, que empecemos a pensar en la discapacidad como un problema de clase. ¿Qué pasa en las escuelas públicas? O en las escuelas especiales, término que a mí no me gusta para nada. No hay cupos, no hay docentes, no hay apoyos. Los apoyos que están establecidos por ley prácticamente son inexistentes en cuanto a cupos, porque no hay salario. Digamos, aquel niño o niña con discapacidad que tiene que acceder a la escuela no convencional, que no es marginado, entre muchas comillas, puede acceder a una escuela privada especial. La discapacidad también es una cuestión de clase.
En estas perspectivas entienden la discapacidad como una construcción social, que debe ser pensada en esto que yo venía diciendo, a partir de los procesos sociohistóricos en los que intervienen los mecanismos de dominación y exclusión. Poder empezar a romper con este paradigma existencialista, capacitista de la discapacidad, es también pensar a la discapacidad como una categoría social y política. Al comienzo yo hablaba sobre el lenguaje como construcción social y sigo insistiendo que es necesario comprender cómo a través del lenguaje contribuimos a la identificación y a la construcción del otro, ¿no? Si a mí simplemente me presentan como la chica de silla de ruedas o la chica que no camina, solamente están enfocando en un aspecto de todo lo que constituye a mi persona, que es que no camino, ¿no? A ver, yo no transité la vida escolar ni la vida universitaria en silla de ruedas, como un ejemplo. Pablo es mucho más que un niño con un síndrome, con una patología, con una medicación, con una sigla que lo identifica y lo lleva a pasar del colegio al hogar de día, del hogar de día al club, del club a la psicopedagoga, de la psicopedagoga a la casa, tarea, baño, cena, a la cama. Al otro día lo mismo, no hay interacción. Digamos, ¿no? La vida de la persona con discapacidad es cíclica, es rehabilitadora, es medicalizada, siempre lo mismo, ¿no? Nos levantamos, vamos a rehabilitación, comemos con 4 horas, volvemos, vamos al médico. La gente cuando nos ve nos pregunta, che, ¿viste el partido anoche? No, te pregunta, che, ¿rehabilitación? O sea, tengo cosas mucho más interesantes para comentar que solamente mis médicos, mi rehabilitación y todo lo que tenga que ver con una condición que me atraviesa. Pablo, no existe Pablo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Y yo somos mucho más que la condición que nos atraviesa. Y somos mucho más que la persona que nos atraviesa, porque principalmente somos sujetos de derechos, ¿no? Como absolutamente las 500 o 600 personas que hay en este auditorio. Somos sujetos de derechos porque tenemos derechos que son vulnerados todo el tiempo. Y no lo digo en plan víctima, lo digo en plan repensemos por qué vulneramos los derechos de las personas con discapacidad y otros y demás también, pero bueno, enfocándonos en esto de manera constante. Tapar una rampa es vulnerar un derecho porque la universalidad y la accesibilidad arquitectónica son derechos. Les leo un pequeño fragmento de Liliana Pantano que habla un poco en relación a esto. Yo después dejo el material si a alguien le interesa. Liliana dice: las afirmaciones formuladas en el sentido de lo que alguien es en vez de lo que alguien tiene suelen ser más categóricas y negativas. Por eso, cuando se habla de que alguien está discapacitado, como si con ello se hiciera una descripción convincente de este individuo, se corre el peligro de resultar ofensivo y de crear una estigma. Yo creo que es interesante lo que Liliana plantea en el sentido de que cuando hablamos de que alguien es o está discapacitado, y lo decía también recién, estamos totalizando a la persona a partir de una característica, una, dos o tres, pero no estamos hablando del todo. Contrariamente, cuando se usa la palabra persona y se le suma la contraposición con, estamos hablando de sujetos de derechos. No es lo mismo decir la discapacitada que decir Florencia. O decir el chico discapacitado a la persona con discapacidad. Hay una diferencia abismal. Y para nosotros, el término personas con discapacidad no es un mero capricho. Yo por ahí tengo un carácter un poco complicado y cuando dicen discapacitado es como que me broto, ¿no? Pero porque no es un capricho que digan persona con discapacidad. Ha llevado años y años y años de lucha que hoy exista la Convención de los Derechos por las Personas con Discapacidad. Esto lo pongo entre paréntesis. El otro día me llama por teléfono una amiga que también usa silla de ruedas. Me dice: Flor, ¿te enteraste que este año la cumbre de los derechos por los derechos de las personas con discapacidad de la ONU es en Argentina? ¿Alguien sabía eso acá? Yo tampoco. No, le digo, no sabía. Sí, me dice, va a ser en Buenos Aires porque la vicepresidenta es usuaria de silla de ruedas. No todas somos igual que Michetti, eso lo aclaro. Pero no hay plata para federalizar la cumbre. Así que solamente va a ir gente de Buenos Aires. De mínima polémico, ¿no? Ayer, esta misma amiga me comparte un video de Michetti con Michelle Bolsonaro, ¿no? La esposa del presidente actual de Brasil.
es la invitada estrella a esta cumbre. Podemos hablar a nivel político de Michelle Bolsonaro, no es lo que nos convoca acá. Michelle Bolsonaro no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Entonces se vuelve a hablar de nosotros sin nosotros. Así como hablaron durante siglos el nombre de la mujer y hoy somos nosotras las que hablamos, con la discapacidad va a suceder lo mismo, siempre y cuando podamos desarrollar el proceso histórico que la mujer también desarrolló. Nos podamos organizar, podamos las batallas necesarias, políticas, culturales, sociales y en los ámbitos que vayamos atravesando. Entonces, cierro el paréntesis de lo de la cumbre. Decir persona con discapacidad para nosotros es un triunfo, por eso insistimos absolutamente todo el tiempo para que se nos nombre tal como somos, porque somos personas con discapacidad, porque somos sujetos y sujetas de derechos, porque tenemos la capacidad de hablar de nosotros y por nosotros mismos, no necesitamos que nadie hable por nosotros. Una persona con discapacidad va al médico, vamos a hacer de cuenta que ella es mi mamá, ahí está el médico, y el médico lo primero que dice es: ¿a qué vienen? Hola. Mis hermanos se reirían, que andan por ahí, dirían, pues yo siempre uso la frase, tengo 27 años. Claro, tengo 27 años, no necesito que mi mamá. Hay muchas personas que sí necesitan que haya un soporte que hable por ellos. Yo no lo necesito. Digamos, tengo la suficiente, o al menos un poco de capacidad intelectual y de uso de mi razón para poder ser yo la que hable con el médico, con la fisioterapeuta, con mis amigas, con quien tenga que hablar. No necesito a alguien que esté al lado hablando por mí, ni preguntando por mí, ni exigiendo por mí. Me organizo y lo puedo hacer en colectivo, pero sin que nadie tome la palabra de algo que no vive. Y con esto no me refiero, no usas silla, no podés hablar. Pero mis amigas, mi familia no usan silla de ruedas y pueden dar cátedra de la falta de accesibilidad arquitectónica, la falta de cupo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de nosotros sin nosotros. Esa frase tiene que ser bandera. Muchas veces leemos o se escucha que en realidad lo que discapacita no es la condición en sí, sino que son las barreras de las que uno se va topando. Yo creo que es así, ¿no? 100%. Nosotros, las personas con discapacidad, enfrentamos y batallamos todo el tiempo barreras arquitectónicas, sociales, culturales, de etiqueta, etcétera, etcétera. Ni hablar ser persona con discapacidad y ser mujer, ¿no? Es como una doble vulneración. Estas barreras, que son las que nosotros tenemos que eliminar, son las que finalmente contribuyen a una sociedad que excluye, que segrega, por ende, que el fin último termina siendo constituir una sociedad equitativa, justa, de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Y acá me quiero detener, porque lo dije apenas empezaba: capacidades especiales, capacidades diferentes, ¿no? Podemos intuir, esto también lo plantea Liliana Pantano, lo leo textual, el término aparece como una categoría de tránsito entre los términos discapacitado, persona con discapacidad, y es de alguna forma una manera más suave y disimulada, lo que yo considero un eufemismo, ¿no? Yo contra los eufemismos batallo todos los días. La lógica entonces sería: no es incapacitado o discapacitado, simplemente tiene una condición distinta a la mía, que es la normal, la común, la que debe ser, ¿no? Entonces ahí empieza el niño con capacidades diferentes, la chica con capacidades especiales. Yo la verdad que capacidades especiales no tengo, no vuelo, esto así ya no se sumerge al agua, no nada, por ahí los desilusiona, pero no. Simplemente, y lo repito, no camino. Esa sería mi capacidad especial según la gente que usa este término, ¿no? Por eso reivindico que en realidad soy una persona con discapacidad, o mejor dicho, soy una mujer con discapacidad, por ende soy sujeto de derechos. Estas denominaciones conducen, y un poco lo esbozaba recién, a ideas paternalistas, a ideas asistencialistas, esto de que somos objetos de asistencias todo el tiempo. Pasa en la familia, pasa en los grupos de amigos, pasa en las instituciones públicas, privadas, pero gravemente pasa en el Estado. Las políticas, muy pocas, estatales o políticas públicas que hay en cuanto a la discapacidad, muchas veces tienen el término de personas con capacidades especiales,
3 de diciembre, Día de las Capacidades Especiales. 3 de diciembre, Día de las Personas con Capacidades Diferentes. 3 de diciembre, el 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad. Digo, no es muy difícil entender el término. Estos programas que se terminan bajando del Estado con estos conceptos erróneos, primero que en fin último no vienen a incluir, porque desde el vamos ya el título no nos está incluyendo, porque está negando algo que somos, que es que somos personas con discapacidad. Y parece reiterativo que lo digan todo el tiempo, pero lo que yo quiero que salga de acá es que somos personas con discapacidad y que somos sujetos de derechos. Cuando se bajan estos programas, cuando se genera esta idea paternalista o maternalista, de asistencia, que nos coloca ahí como, bueno, hay que asistirlo porque no camina. No, yo simplemente necesito que se cumpla la ley, que las obras sociales cumplan, que los lugares tengan accesibilidad arquitectónica, que las escuelas incluyan a los estudiantes que necesiten adaptaciones curriculares, etcétera, etcétera. Yo asistencia no necesito. Asistencia pensada en el término, bueno, yo te doy porque, bueno, pobrecita, tiene una discapacidad. Yo simplemente necesito que lo que esté establecido por la convención a la cual nuestro país suscribe se cumpla en la Argentina. Aparte tiene esta cosa de que uno llama como al amor, al cariño, al respeto extremo, cuando se supone que el amor, el cariño, el respeto, que están entre cualquiera, entre vos y yo que no nos conocemos, tiene que haber respeto. Genuino, porque vos sos una persona sujeta de derechos y yo soy otra, no porque yo soy una persona con discapacidad. Todavía se conservan en nuestras prácticas, en nuestros discursos, una idea de la discapacidad asociada meramente a un problema individual, a la tragedia. Obviamente se circunscrita al cuerpo, esta idea de falla, de anormal, de algo que no está bien, por eso lo asisto, por eso lo cuido. Extremadamente relacionada al modelo biológico, planteando un modelo rehabilitador, esto que decía recién, ¿no? Somos como personas que solamente vivimos en médicos, solamente vivimos en rehabilitación. Yo odio la rehabilitación, por ejemplo. Me niego rotundamente a que mi vida sea la rehabilitación. No lo voy a hacer nunca. Está mi madre y mis hermanos ahí que reniegan. No lo voy a hacer nunca. Tengo compañeros y amigos que usan silla de ruedas que su principal objetivo de vida es la rehabilitación. No, a mí me aburre, me da sueño, prefiero quedarme en mi casa, no me gusta. Y no digo que esté bien o que esté mal, ¿no? Digamos, como respetar el modelo de vida que quiere cada uno, como se respeta el modelo de cada uno de los que está acá. Nadie le está todo el tiempo cuestionando si va al gimnasio o si no va al gimnasio, si fue al médico o no fue al médico. Simplemente se respeta el modelo de vida que elige. Lo que entendemos por discapacidad se ha definido, como decía recién, a partir de una realidad objetiva. Estas diferencias, estas deficiencias, se le asigna un sentido negativo, esta falla o déficit, lo que ha llevado a los procesos de exclusión, de segregación, de normalización, de tratar de sacar la etiqueta para que no se sienta mal. Yo creo que este es el gran trabajo que nosotras y nosotros tenemos por delante. Eliminar, en primer lugar, las concepciones que no son correctas, que son erróneas, pero no solamente porque no sean las correctas o sean erróneas, sino porque principalmente excluyen y segregan. Si estamos acá, más de 600 personas reunidas en un congreso de inclusión y diversidad, es porque me posibilito, me permito afirmar algo que quizás no todos piensen, pero nos inquieta la necesidad y la urgencia de construir un espacio para todas y para todos. Yo creo que debemos trabajar mancomunadamente la discapacidad, la no discapacidad, lo convencional, lo no convencional, para generar aulas inclusivas, aulas donde haya espacio para todas, para todos, para todes, para cada niño que quiera ejercer su derecho a la educación, que ese colegio, esa escuela genere lo que tenga que generar para que ese niño se sienta contenido y pueda generar y desarrollar su proceso de escolarización. El otro día lo escuchaba el licenciado Marcos Rocha, que hablaba de que casi el 90%, más o menos en cifras, de la población estudiantil con discapacidad no completa su proceso de escolarización. 90%, ¿no? Es como un poco mucho. Yo creo que la cifra habla por sí sola. Digamos, creo que estamos bastante alejados de construir una escuela inclusiva. Si tenemos el 90% de la población estudiantil con discapacidad que no termina sexto grado.
Digamos, ni pensemos en la educación superior, ni pensemos en ejercer después lo que hayamos estudiado en una vida universitaria, etc. Creo que la tarea tiene que ser plantear la diversidad como un valor. Ser diversos es un valor y que lo tenemos que reconocer. Yo creo que reconocer la diversidad como un valor es el punto del que nos tenemos que parar. Parece medio gracioso que justamente yo use esa palabra, pero para poder trabajar, para poder empezar a eliminar las barreras arquitectónicas, las barreras culturales, las barreras políticas, para que cuando veamos que alguien está tapando una rampa, le digamos, por más que no necesitemos bajar un cochecito o una silla de ruedas, salí de ahí porque es una rampa. Y si nos tenemos que quedar 5 minutos hasta que el auto se vaya, lo hagamos. Reconocernos como sujetos de derechos nos va a posibilitar dar las batallas que sean necesarias en defensa de cada uno de los derechos que nos son vulnerados. No solamente a las personas con discapacidad, a todas y a todos. Nuestros derechos no pueden seguir siendo vulnerados de absolutamente nadie, y eso solamente se conquista organizándonos y dando las batallas en el lugar que nos toque darlas. Hay una frase conocida, yo recién mencionaba, esto de nada de nosotros sin nosotros, para mí realmente es bandera. Por eso siempre digo que organizarnos en pos de la defensa de nuestros derechos es defender la universalidad, es defender un espacio para todos. Yo no sé si alguna vez se han preguntado el por qué en la escuela nos enseñan lengua castellana, nos enseñan lenguas extranjeras, pero lengua de señas no nos enseñan, sistema braille no nos enseñan. Eso es como un ejemplo de segregación y de exclusión, digamos. No sé qué vendría a ser un ejemplo. Si la discapacidad es esto que resulta de la interacción de la persona con discapacidad y las barreras que la sociedad pone, bueno, como decía recién, empecemos a trabajar para eliminarlas. Empecemos a dar esta pelea para que quienes manejan no tapen las rampas, para que el dueño del bar entienda que debe cumplir la ley y que tiene que tener un baño, simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Un baño en planta baja, sin escalones, que sea adaptado, que tenga la puerta ancha, etcétera, etcétera, etcétera. El diseño universal es muy fácil, lo descargas en un PDF, en 2 segundos lo tenés en el celular. No es una cosa muy rebuscada, se necesita básicamente voluntad política y entender que hay otros y otras. Trabajaremos porque cada lugar al que queremos asistir no haya barreras comunicacionales, haya intérprete de lengua de señas, como hubo durante el himno nacional, haya personas que puedan leer braille en el caso de que otra lo necesite. Yo creo que esas pequeñas cosas son las que finalmente nos hacen como firmar el contrato de trabajar realmente por la inclusión, para empezar a derribar los mitos de la discapacidad, a desnaturalizarla, sobre todo a sacarle ese mote de tragedia en el que, bueno, nada, estamos ahí como permanentemente inmersos quienes nos trasladamos de una forma no convencional. Yo empecé a usar silla de ruedas, había alguien que me decía que no hay que mirar lo que no estaba, sino que había que ver lo que había para poder potenciar. Y yo creo que ese es tu trabajo, potenciar. Desde lo que hay, potenciar. Sí, hace calor. Sí. Perdón. Yo creo que tenemos que hacer eso, ir al aula y potenciar, ir a nuestro puesto de trabajo y potenciar todo. Lo que haya, sea mucho, sea poco, hay que potenciar. Si nosotros hacemos hincapié en que yo no camino, no estás viendo todas las otras cosas que puedo hacer, que quizás son muy pocas o quizás son muchas, pero nos estamos deteniendo solo en una cosa, que es que yo no camino. Potenciamos, demos el trabajo para potenciar. Yo fui, y también lo mencionaba, alumna sin discapacidad, y también fui docente sin discapacidad. Hice todo mi proceso escolar, hice mis 5 años de carrera de grado, decidí finalmente recibirme en la Universidad de Buenos Aires, lo hice, fui ayudante cátedra de varias materias de mi carrera. Después me desempeñé como docente y jamás, son 12 años más 5, 17 serían. En los 17 años que me llevó la educación, por ponerle un término, nunca me fijé si yo tenía una compañera o un compañero con discapacidad, un alumno o una alumna con discapacidad. Nunca ayudé a cruzar una persona así en la calle, nunca me fijé en una rampa. Hoy claramente me fijo. Puede ser que sea tarde, puede ser que no. Yo creo que eso lo voy a dejar a criterio de cada una y de cada uno.
Hoy no solamente me fijo, sino que pregunto, intervengo y un poco, en realidad esa es la invitación que vengo a hacer. Yo nunca me di cuenta que me egresé de un colegio al que si yo hoy quisiera ir a desempeñarme como docente, los 180 escalones que tienen la puerta y adentro del colegio en sí, me lo impedirían. Hoy yo no podría volver a esa escuela, que de hecho fue noticia el domingo de las elecciones en Córdoba Capital, porque una persona en silla de ruedas quiso ir a votar y no pudo. La discapacidad está, ¿no? Creo que eso, si lo negamos, es como retroceder muchos pasos. Hay que hablarla, hay que mencionarla, sobre todo hay que mencionarla como corresponde. Las personas con discapacidad existimos, las personas con discapacidad tenemos derechos, las personas con discapacidad hablamos y sobre todo nos organizamos para romper con este tabú de una sociedad para pocas y para pocos. No solamente en este tema, pero lo que a mí me convoca hoy es una sociedad para cada vez menos personas. Una sociedad que etiqueta todo el tiempo, con patología, con siglas, con términos, con diagnósticos. Marcos Rocha decía el otro día, una fonoaudióloga diagnostica con TGD a un nene de 6 años. Después, cuando los profesionales aptos analizan y estudian a un nene de 6 años, el nene de 6 años no tiene ningún tipo de diagnóstico posible. Bajemos la vara del diagnóstico, la vara de la patologización, la vara de la tragedia y realmente empecemos a incluir en las aulas quienes se desempeñan como docentes, en la vida quienes no se desempeñan como docentes, en sus lugares de trabajo, en sus grupos de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta hacer la causa para hacer la lucha, también es una frase muy conocida. No hace falta usar silla de ruedas para pelear por la accesibilidad arquitectónica, no hace falta necesitar un sistema de comunicación alternativo para dar pelea para que en los lugares donde transitamos esos sistemas existan y se pongan en práctica. Simplemente significa ser un poquito más empáticos y más empáticas para finalmente contribuir a una pedagogía de la inclusión, una pedagogía de la diversidad, una sociedad un poco más justa para todas y para todas. Yo vine acá a hacer esta invitación porque creo que tenemos la inmensa tarea de aunar esfuerzos en pos de trabajar por un sistema educativo plural, un sistema educativo accesible, un sistema educativo universal. La universalidad, la accesibilidad y la educación son derechos constitucionales y hoy son vulnerados, no solamente en Argentina, en el mundo, pero particularmente en nuestro país. Entender la diferencia como condición entre iguales es incluir. La vida de las personas con discapacidad es ahora, el tiempo del cambio cultural es hoy. Empecemos a mirar, empecemos a desarrollar nuestra empatía, pero principalmente quienes tenemos discapacidad y quienes no, nos empecemos a entender como sujetos de derechos. En el mismo momento que nos entendamos que somos sujetos y sujetos de derechos, podremos dar las batallas necesarias para que nunca más nadie hable por nosotros. Perdón.